Hola a todos, con mis compañeras Karen, Carmen y quien les habla Nancy Torres, hablaremos en este video sobre pensamiento crítico desde algunos postulados del pensador latinoamericano Paulo Freire y posteriormente haremos un breve recuento de algunos pensadores de la antigüedad que ya habían mencionado este tipo de pensamiento. Veamos. Pero antes, ¿qué es eso del pensamiento crítico? Es cuando analizamos o evaluamos la estructura y consistencia de los razonamientos, particularmente de aquellas opiniones o afirmaciones que hemos considerado verdaderas en el contexto de nuestra vida cotidiana. Un ejemplo es cuestionarnos por qué casi siempre las princesitas de Disney, en particularmente desde el siglo XX hacia atrás, siempre fueron blancas. O en nuestra vida adulta opinar o creer que cuando alguien es pobre es porque simplemente le faltan ganas de superarse y salir de esa pobreza. De esta forma llegamos a lo que dice Freire. Entonces Freire, en su libro Pedagogía del Oprimido, clasifica a la sociedad en dos grandes grupos, los opresores y los oprimidos. Los opresores son los que dictan las normas, mantienen el poder, buscan mantener precisamente ese statu quo, dictan ese modelo de ordenanza. Los oprimidos, por sus partes, son los que sufren aquellas decisiones que toman otros, en este caso los opresores, por ellos. Eso hace que sientan que son incapaces de actuar para cambiar algunas condiciones de su propia vida y se siente que todo está fuera de su alcance. Por eso hay una pérdida de esperanza y autoestima, una pérdida también de valía. Y esto pues hace que en la narrativa, digamos, de las sociedades se instauren frases como es que toca vivir así, o la vida es dura, eso para que algo cambie va a ser muy, muy difícil, cosas así que hace como una parálisis por parte de los oprimidos. Pero ¿cómo es que alguien que de pronto le está pasando tan mal en la pobreza, en la escasez, que aparte de todo de pronto necesita el sistema de salud y es totalmente indigno, no hace algo para cambiar esa condición, sino simplemente no es que definitivamente uno de pobre le toca vivir así y ya, ¿sí? Pues Freire menciona al respecto que hay ciertos mitos como mecanismos de control que usan los opresores para que los oprimidos nunca busquen esa sublevación o que esas cosas cambien, ¿sí? Entonces miremos si algunos de esos mitos que menciona Freire se nos hacen familiares. Por ejemplo, el mito de que la clase dominante defiende el orden de la libertad o que tú eres libre de escoger el trabajo que quieras, o sea, somos libres, ¿no? O el respeto a los derechos humanos o el derecho a la educación. Y de hecho en nuestro país el acceso libre y gratuito a la educación. El mito de la igualdad de las clases sociales cuando si en algún aspecto consideramos nosotros en el grupo que hay esa diferencia marcada de clases sociales es por ejemplo en el sistema de salud. En Colombia tenemos ese sistema prepagado de excelente calidad versus un sistema de pronto a veces subsidiado o sí contributivo, ¿sí? Pero que varía mucho en términos de calidad, eficacia del servicio entre una clase que puede pagar una seguridad en su salud prepagada a alguien que pues, de pronto le toca subsidiado o contributivo. O el mito de que la rebelión del pueblo es un pecado en contra de Dios, ¿no? Eso funciona mucho como un método de dominación y de control pues muy efectivo. El mito de la propiedad privada como fundamento del desarrollo de la persona humana. Entonces aquí algunos mitos como para que empecemos a cuestionarnos de eso que en nuestra sociedad consideramos como un poco como normal o que es que tiene que ser así. Y entonces, ¿cómo ser libres? ¿Cómo saltarnos de esos mecanismos de control mediante los mitos? Pues cuestionar lo que hemos aceptado como normal. Eso lo diría Freire, que se llama la problematización de la realidad y nos menciona también la educación liberadora para primero tomar conciencia de todo esto
y lograr de verdad esa transformación social. Esto aún muy síntesis de los postulados de Freire. Entonces, como les mencionaba, hasta aquí esa muy breve síntesis, mejor dicho, Freire para principiantes, para que les motive a leerlo y cuestionar todo aquello que consideramos normal en nuestra sociedad e incluso en nuestra propia vida. Bueno, retrocediendo al sentido de este video, Karen, mi compañera, nos comentará algunos aportes del pensamiento crítico que ya hicieran algunos de los pensadores de la antigüedad. Entonces nos vamos a remontar muchos años atrás. Como hemos visto, el pensamiento crítico es una de las competencias más mencionadas actualmente. Pero este pensamiento no es algo nuevo. Si nosotros nos trasladamos al pasado o retrocedemos el tiempo, al año 469 nos encontraremos con este gran pensador llamado Sócrates. Los primeros registros del pensamiento crítico son las enseñanzas de Sócrates. Incluso Sócrates fue considerado como el pionero de este pensamiento, por dos motivos. Primero, porque él desafió los pensamientos y las ideas de los hombres de su época. Segundo, porque él creó un método de raciocinio y análisis, dejando en claro que toda pregunta requiere una respuesta racional. Sócrates también nos demostró que todas las personas podemos tener un poder a una posición más elevada. No conformarnos solamente con lo que nos tocó o con lo que tenemos, sino más bien buscar una salida. Una frase interesante de Sócrates era que decía que todas las personas podemos tener una vida buena. ¿A qué se refería? A que si nosotros nos esforzamos por salir adelante, podemos lograr mucho más de lo que tenemos. Pero para esto debemos tener un alma interrogativa, ser un interrogador, no quedarnos solamente con lo que sabemos o con el poco conocimiento que tenemos, más bien buscar información a profundidad. Y también nos dejaba en claro que no debemos conformarnos con las ideas que parecen ser dignas a creer. Como les decía, es bueno que nosotros interroguemos o busquemos esa información que nos lleve a creer plenamente en algo. Sócrates estableció la importancia de buscar